profesor Francisco Pérez Jiménez, catedrático emérito de la Universidad de Córdoba y del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Lo primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por hablar de un tema que estamos escuchando durante estos meses, y yo creo que todavía nos van a quedar muchos meses por escuchar, que es el famoso Nutri-Score. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarle es ¿cuál es el principal problema que plantea el sistema Nutri-Score respecto al aceite de oliva? Bueno, lo del aceite de oliva al fin y a la postre es uno más que quizás no justificaría esta discusión, sería perjudicial para el aceite de oliva y punto. El problema es que el aceite de oliva simboliza muchísimos déficits que tiene esta herramienta y esta aquí en España se es más sensible y está teniendo más trascendencia. En otros países se está refutando el Nutri-Score por otros argumentos de distintas índoles. En el aceite de oliva en concreto lo que tiene es que en la herramienta Nutri-Score, partiendo de la información que los científicos que respaldan esta herramienta han escrito en las revistas de investigación, en este caso en España en nutrición hospitalaria, en toda la revista, en todo el artículo, no se menciona la palabra virgen, virgen extra, polifenoles. Y se habla de aceite de oliva de una manera genérica. Eso es muy sorprendente porque algunos de los autores de ese artículo son personas que han tenido una participación muy activa en investigación, no con aceite de oliva, sino con aceite de oliva virgen o virgen extra, porque son alimentos distintos, podemos llamarle. El aceite de oliva, desgraciadamente en España, no sé, ni en Andalucía que se produce, ni en otros sitios se sabe, ni se ha enseñado a la población a conocer qué es el aceite de oliva virgen, virgen extra o aceite de oliva, y solo lo conocen porque uno es más caro que otro. El aceite de oliva virgen es un producto que se obtiene como un jugo de fruta y el aceite de oliva virgen extra también. Ahora, el aceite de oliva virgen extra tiene más calidad de tipo sensorial. Los expertos lo prueban, ven el sabor, sus características organolépticas, su olor y deciden si esta es de oliva virgen o virgen extra. Pero científicamente es el mismo alimento, porque los dos son jugos de fruta obtenidos en condiciones de no manipulación química, ni siquiera física. ¿Qué es el aceite de oliva? Y el aceite de orujo, que es otro aceite de oliva. Pues el aceite de oliva es los aceites que no tienen calidad para ser consumidos de una manera directa, eran los aceites que consumíamos hace 50 años en España, aceites que muchas veces cuando entraba uno en una almazara el olor hediondo le echaba para atrás. Afortunadamente el cambio ha sido drástico, pero siguen produciéndose esos aceites de oliva, digamos, de mal sabor, de mal color, con partículas. En España, desgraciadamente, el país donde el porcentaje de producción de estos aceites de mala calidad es más alto, es hasta el 75% u 80%, en Italia es del 10 o del 15%. Es decir, los italianos tienen más cariño al aceite de oliva que nosotros porque sacan aceite de oliva de más calidad. Pues este aceite de oliva que no se puede comercializar porque tiene malas características, lo mandan a un proceso de limpieza, de tratamiento con productos químicos, de altas temperaturas. A eso se le llama refinado, les decimos nosotros. Los del sector que no les debe de gustar el término le llaman rectificado. Y sí que lo rectifican porque el aceite de oliva que sale de este proceso, si uno lo pone en un botecito, no diferencia el agua del aceite de oliva. Es igual, lo han limpiado totalmente. Bueno, pues en España ese aceite de oliva, digamos, refinado, no se comercializa directamente, sino que se le añade una parte de aceites de oliva virgen que le da un poquito de color y le da otro poquito de sabor. Y tenemos luego el aceite de orujo, que está hecho con los restos de la aceituna de peor calidad, que es el refinado total y se vende
como rayo de sol por el cristal, agua transparente. Bueno, todos tienen el mismo tipo de grasa, grasa saludable. El aceite de oliva es el prototipo de grasa comestible con una grasa más saludable. Todos, el refinado, el virgen extra, el otro. El aceite de oliva refinado al que se le añade parte de virgen se le llama en España aceite de oliva. Fíjense que la terminología es confusa y probablemente sea interesadamente confusa para que este desconocimiento que la gente tiene sobre el aceite de oliva se siga manteniendo. Da la impresión porque es llamativo. Pero esto es de las características, llamémosle de olor, color, sabor. Pero luego, ¿qué repercusión tiene eso en las propiedades del aceite de oliva con respecto a la salud? Pues que el jugo de fruta no solo es, en el caso de la naranja, no solo es agua y colorante, y en el caso del aceite de oliva no es solo grasa. Hay muchas más cosas. Bueno, pues de los jugos que hay, probablemente el aceite de oliva sea de los más ricos en esos otros componentes. Son componentes miles, cientos, no lo sabemos. Cientos conocemos, miles es posible. Está lo que le da color, que es la clorofila. Está un producto curiosísimo que solo está en los tiburones y en el aceite de oliva, que es el escualeno, que se ha visto que tiene relaciones protegiendo del cáncer. Están los polifenoles, que son cientos de polifenoles, que son moléculas antioxidantes. Está el coenzima Q, que es un producto un componente covitamínico muy reputado, que hay gente que lo toma incluso en píldoras para envejecer menos. Está, un sinfín de otros componentes de distinta índole, pero sobre todo lo más importante que hoy conocemos es que muchos de sus componentes tienen efecto antioxidante. ¿Por qué esta importancia de la antioxidación? Porque ustedes dos y yo, mientras estamos hablando, nos estamos oxidando. Es decir, nuestras células están deteriorándose. Y ese deterioro es el que produce el envejecimiento de la célula y a los años nos conduce a enfermedades crónicas y a la muerte, al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares, al deterioro cognitivo, a las enfermedades reumáticas, a la diabetes, a la hipertensión, a lo que se llama enfermedades crónicas de la sociedad moderna, la oxidación. Bueno, pues esta oxidación, que viene en parte de la función del organismo o de la radiación solar o de la exposición a contaminación atmosférica, etcétera, el organismo, sus propios recursos para evitar la oxidación están limitados, pero nosotros podemos ayudarle a luchar contra la oxidación y a que de esta sesión salgamos casi como entramos. ¿Cómo? Consumiendo productos que se oxidan menos y consumiendo productos antioxidantes. La grasa monoinsaturada, el aceite que es la grasa del aceite de oliva, el ácido oleico, es una de las grasas que menos se oxida. Pero sobre todo, todos esos polifenoles y antioxidantes impiden que protegen a nuestro organismo para que no se oxide. Y, por tanto, nosotros hemos hecho experimentos en nuestro centro de investigación con personas, no con animales, y a estas personas les hemos dado un desayuno con aceite de oliva virgen o virgen extra, y hemos analizado su sangre y hemos visto que si le damos aceite de oliva virgen y virgen extra o le damos otro alimento u otra grasa, a las pocas horas se detectan los fenómenos oxidativos en los que no han tomado aceite de oliva virgen. Es decir, que esto es una cosa de la vida real. El que se tomaba la tostada con aceite de oliva tenía menos oxidación en su organismo, solo con un desayuno. Imagínense lo que es tomar el aceite de oliva en las comidas diarias, años, meses, desde la infancia. Es decir, que es una protección. Y explican que probablemente el trabajo de mayor peso en el mundo de la nutrición sea un trabajo liderado por un español, por Ramón Estruch, que demostró que los episodios cardiovasculares, sobre todo los cerebrales, se reducían un 30% por tomar aceite de oliva virgen durante 5 años. Es decir, probablemente si se pudiera hacer un estudio de eso durante toda la vida, probablemente sería más. Y entonces, por tanto, eso hace que el aceite de oliva virgen y virgen extra, que son lo mismo, esos jugos,
cuando nosotros los tomamos, estamos tomando algo más que aceite, muchísimo más que aceite, beneficioso para nuestra salud, pero beneficioso hasta límites en que nuestro grupo lleva muchos años trabajando en esto, pero estamos seguros que si nuestra vida fuera tricentenaria, seguiríamos demostrando o viendo nuevas cosas, nuevos productos, etcétera, dentro del aceite de oliva virgen o virgen extra. Entonces, claro, cuando tú te planteas decir si un alimento es bueno o es malo, tú puedes hacerlo por intereses personales, por capricho, por negacionismo, por intereses económicos o por bases científicas. ¿Qué pasa? Que en todo ese artículo donde se hace la apología del Nutri-Score y se explica que el aceite de oliva, porque para ellos no existe el aceite de oliva virgen, curiosamente, algunos de los autores de ese artículo participaron en ese estudio que yo le he dicho, Predimed, que demostró eso. Entonces, nos resulta mucho contraste que investigadores que han investigado y demostrado que el aceite de oliva virgen y no el aceite de oliva es beneficioso, luego escriban un trabajo diciendo que el aceite de oliva está en una buena posición de calificación porque es la C. ¿Por qué está el aceite de oliva en una posición de la C y no está en la A? Porque la justificación es que tiene muchas calorías. Un problema que tiene el Nutri-Score, uno de los 100 problemas que tiene, es que cuando se dice y se califica un alimento según las calorías, se consideran las calorías por 100 centímetros cúbicos. Yo personalmente no conozco en mi historia ni en mi vida a nadie que se tome 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva al día. Probablemente la media de consumo en España esté en 20-25. Nosotros en nuestros estudios, en el que damos bastante aceite para que haya mucha mejoría y la podamos apreciar en nuestros estudios de corto plazo, a lo mejor de 3 meses tomando el aceite, le damos 40 gramos o le damos 1 gramo por kilo de peso. A los hombres, menos 20, o sea, unos 40 gramos a los hombres y a las mujeres algo menos, porque tienen menos peso. Entonces, claro, si tú dices que el aceite de oliva por 100 gramos tiene 900 calorías y que por tanto es un alimento rico en calorías, realmente si una persona en nuestro país se toma 20 o 25 gramos, 20 gramos, está tomando 180 calorías. ¿Es muchas calorías en aceite de oliva 180 calorías? Lo serían 900, pero 180, una persona que consuma 2000 calorías al día, teniendo en cuenta que toma calorías, que toma una grasa muy sana y que además toma otros muchos componentes. Entonces, realmente no hemos comprendido, personalmente, yo tuve ocasión de intercambiar alguna opinión personal con las personas que firmaban ese artículo, que además firmaron el artículo de defensa del aceite de oliva de sus estudios científicos, que encabezan el manifiesto este en cuestión, que no aparece la palabra. Entonces, tú, como científico, no puedes aceptar que se haga una apología de una herramienta, en este caso de un etiquetado, ignorando en esa defensa del etiquetado y confundiendo el aceite de oliva con el aceite de oliva virgen, virgen extra o aceite de orujo. Y entonces, claro, ese es el problema que hay. Por tanto, es un problema de... Y ahora, si me permite hacer una consideración, la hago sobre que igual que en el tema, por ejemplo, de la pandemia COVID, ha habido opiniones científicas, pero las opiniones de los científicos destacados no son contrarias ni son conflictivas, sino que la evidencia es la evidencia. En el caso de lo que está sucediendo con el Nutri-Score es que más de 100 científicos nosotros nos hemos posicionado porque la herramienta del Nutri-Score no es adecuada por razones científicas, y lo curioso es que otro grupo de investigadores apoyan que la herramienta científica del Nutri-Score es adecuada. Entonces, la ciencia es la misma. Ellos, los que defienden el apoyo al Nutri-Score, han participado en la ciencia que se ha generado, por ejemplo, sobre el aceite de oliva. Entonces, eso es lo que nos ha sorprendido y nos ha movido a un grupo de más de 100 personas, como le he dicho a ustedes, de distintas ramas de la ciencia, de profesores de universidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de sociedades científicas, etcétera, a expresar una opinión
en contraste con el apoyo que estaba teniendo por parte de otros científicos. Y hemos querido que la sociedad sepa que el Nutri-Score no se va a implantar en España por razones científicas. No porque no hay concordancia en opiniones científicas. A lo mejor llevan más razón los que lo apoyan o menos los que no lo apoyan. Yo, por ser ahora en esta discusión, digamos, neutral, pues no lo sé, pero desde luego no hay concordancia. Y si no hay concordancia, la pregunta es, ¿es legítimo y estamos, digamos, siendo honestos con el consumidor cuando le estamos forzando a que se utilice una herramienta sobre la que no hay científicamente unanimidad, que además puede perjudicar potencialmente a esos consumidores porque no está demostrado tampoco lo contrario, y por supuesto perjudicar a la opinión y la visión del aceite de oliva, etcétera, etcétera? Es un poco, quizá me he alargado, pero es un poco el tema del conflicto que hay científico, porque esto es ya un conflicto científico que hay sobre si el Nutri-Score sí, el Nutri-Score no. Este es un conflicto científico. Ahora, pasado el conflicto científico, que ya se ha, digamos, no digo que se esté extinguiendo, sino que ya está planteado realmente, y ustedes van a tener ocasión de debatir con otras personas que van a apoyar el tema este. Ahora lo que pasa es que esto ya creo que ha pasado desde que el ministro de Consumo hizo una rueda de prensa y reunió a todos los medios de comunicación, hará un mes o así. Eso lo ha transformado el señor ministro en un problema político. Es decir, ya no es un tema científico, el tema científico está planteado, las opiniones están formuladas y ahora lo han transformado en un tema político del que ya ignoramos cuáles son las razones políticas que están justificando que el ministro, para cortar este debate que se había planteado, pero que a pesar de él sigue manteniéndose, dijo, ya está decidido que se implanta el Nutri-Score, y con eso el ministro quiso cortarlo. El ministro quiso cortarlo, pero afortunadamente en debates como este podemos expresar muchos todavía nuestra oposición a que se acepte como buena herramienta. ¿Han podido hablar con el ministro? Mira, el ministro, cuando publicamos aquel documento, nos hicieron una llamada por parte me hicieron a mí, del jefe de gabinete. Fue una llamada de mano derecha o de mano izquierda. ¿Qué tal? Que al ministro le interesaba mucho la ciencia, que estaba muy interesado, que le interesaba mucho la ciencia, que eso le era interesante, y que yo le mandara la información en que se basaba nuestra posición. Pero va a haber reuniones, pero no. Esto es, tenemos un grupo de expertos. Claro, ¿qué pasa? Que yo, si me permite ya especular, ese grupo de expertos no son los grupos de expertos que apoyan al Nutri-Score, ni los que están en contra. El grupo de expertos deben ser las personas que tenga el próximo en el ministerio, que sean los que hayan debido de tomar la decisión de no conocemos el nombre de expertos, estamos como con los expertos del COVID, no sabemos quién son los grupos de expertos, pero el hecho es que el ministerio ya ha liquidado el tema, no ha habido más. De hecho, incluso yo le mandé al señor jefe de gabinete los trabajos y ni siquiera tuvo la deferencia de contestarme y decirme que le habían llegado, ni llamarme por teléfono para decir ha llegado la información. O sea que realmente, digamos que prácticamente no hemos tenido ningún contacto, o si lo hemos tenido no sabemos si ni siquiera han recibido la información que nos pidieron. Profesor, bajo su punto de vista, ¿cómo se podría resolver ahora mismo pues, este dilema? ¿Es posible mejorar los sistemas de cálculo para excluir al aceite de oliva o, como plantea el ministerio, es mejor directamente dejarlo fuera? Vamos a ver. Dejar fuera el aceite de oliva virgen, no al aceite de oliva, del Nutri-Score, es aceptar que el aceite de oliva virgen no es un alimento saludable y que entonces le vamos a proteger y lo vamos a dejar fuera. Pero el ministro de Consumo no es nadie para dejar al Nutri-Score fuera de él. Él no tiene capacidad. Él es otro tipo, digamos, de información confusa que da o opaca. Realmente, cuando un país entra en el Nutri-Score, forma parte de la comisión directiva del Nutri-Score.
Y él ahora allí va y formula sus opiniones sobre si el aceite de oliva tiene o no que salir. Es decir, que desde el momento que se entra en el Nutri-Score va con la fe. Y ahora vamos a el aceite de oliva, y ahora vamos a discutirlo en la mesa. En la mesa tiene que convencer a países que tienen otros intereses. Porque miren, hablando de la política, piense usted que el aceite de oliva en España, en el mundo, es el 9% de todas las grasas comestibles. Y que solo Francia, con la colza y con los girasoles alto oleico, tienen, no sé si cuadruplican, quintuplican o sextuplican la cantidad de aceite de oliva que tenemos. Es decir, si al aceite de oliva se le da un trato de favor, porque esto es un tema que desgraciadamente, aunque le puedo dar mi opinión sobre la necesidad de implantar el etiquetado, y ahora se la doy, pero esto es un tema en el que se ha transformado, que existe y que late detrás un tema de intereses de la industria de la alimentación. Y lo primero que hay que preguntarse, ¿yo voy a conseguir el apoyo de los franceses, de los holandeses o de los belgas para que le quiten, para que permitan que el aceite de oliva salga o le den una calificación mejor porque España lo pide? Pero ya está metido y ya está con su calificación. Entonces el problema es que creo que es lo que dice de que yo lo quito, lo pongo, lo cambio y tal, eso son fantasías que ni puede ni quitar ni cambiar. O entran en Nutri-Score o no entran en Nutri-Score. Y respecto a otros productos que también han solicitado que no formar parte de Nutri-Score, como el jamón serrano o los quesos, ¿cuál sería su opinión? Miren, yo ese tema lo conozco menos por una razón, porque yo sé cómo se produce el aceite de oliva. El aceite de oliva se produce en todos sitios igual, en Italia, en Francia, en Grecia y en Chipre, y ya le digo que es un jugo. Pero el jamón no es un jugo. Si uno entra en internet y lee el procesado del jamón, encuentra muchísima información sobre el jamón ibérico. El salazón tradicional, etcétera, etcétera. Pero si uno ahonda más, se encuentra con que actualmente el jamón que se prepara no sigue los estándares tradicionales de salazón tradicional, sino que se le añaden otros productos. Por ejemplo, los nitratos. Los nitratos favorecen el desarrollo de nitrosaminas. Los nitratos están aprobados por la Unión Europea para su uso, pero bueno, están aprobados por la Unión Europea para su uso, a lo mejor los desaprueban dado aquí años, no se han hecho estudios sobre hasta qué punto se produce el cáncer con los nitratos que hay en la carne procesada, en los embutidos, en los jamones, o hasta qué grado no se produce. Entonces, por principio de precaución, uno debería pensar que cuanto menos nitratos tome, mejor. ¿Qué pasa? Que yo cuando me como un jamón, no sé cómo está procesado. Los jamones que vienen de Hungría están preparados y procesados igual que aquí, o tienen nitratos y seguro, casi seguro que pueden tener nitratos. Parece que, por lo que he leído, pero yo no conozco el mundo ese, los ibéricos de productos de calidad probablemente estén más preservados o tengan una producción más tradicional, pero lo ignoro. Lo ignoro a cuáles le añaden glutamato y a cuáles no le añaden glutamato y por tanto yo no le puedo dar una opinión sobre el tema. Yo lo que sí pienso es que el jamón está sufriendo también algo que es totalmente injusto, que el jamón ibérico, por ejemplo, el de bellota, el de calidad, pues en su infinita bondad Dios lo ha puesto a un precio que es imposible que nadie se muera por tomar jamón ibérico de bellota. Es decir, que si uno un día decide tomar jamón ibérico de bellota y realmente uno no come como digamos, consumo habitual diario, porque lo que sí que consumen habitualmente diario es bollicao. Lo que sí que eso consume habitualmente diario es aceite de oliva, pero el aceite de jamón ibérico no es un producto que uno consuma a diario, entre otras cosas por el precio. Y realmente, y luego la sal pasa igual, le pasa lo que al aceite de oliva y la cantidad, que tenga X sal por 100 gramos, pues para una toma ocasional de jamón ibérico en una reunión de familia, pues desde luego no se toman 100 gramos por persona. Entonces también está padeciendo el jamón ibérico un trato
Y el jamón ibérico es un producto español y el jamón ibérico es un producto emblemático. Y al jamón ibérico efectivamente habría que intentar darle otro tratamiento, sobre todo si no está preparado con nitratos ni con productos químicos de los que potencialmente son inadecuados. Y el queso, se ha demostrado que un consumo de queso ocasional, una vez a la semana, 2 veces a la semana, no es perjudicial para la salud. Incluso hay personas que han observado que los lácteos, que cada vez son más sanos, por ejemplo, la misma leche entera que antes estaba más demonizada, ahora ya cada vez aparecen más estudios que no parece que esté tan claro, por lo menos son neutrales o no son perjudiciales, y probablemente, y el queso, incluso hay estudios en que es beneficioso. Entonces el queso igual, tú lo catalogas por número de calorías de 100 gramos, pues no lo sé, yo no calculo ahora si yo me comería 2 veces a la semana 100 gramos. Entonces el problema es que estos 2 productos, que son productos nuestros emblemáticos, también necesitarían una reflexión porque no pueden estar integrados en el Nutri-Score con la peor calificación sin tener en cuenta, por ejemplo, como se ha sugerido, hay otros etiquetados que en vez de pensar en 100 gramos piensan en ración. ¿Cuál es la ración de queso que una persona toma? 20 gramos. Pues según 20 gramos es una B, una C, una D, pero no aquí, atajo parejo, 100 gramos. Y ese es uno de los defectos del Nutri-Score, de los muchísimos que tiene. Muy bien. Y respecto al tema de los azúcares, otra cuestión que se ha debatido también es que hay productos que tienen un contenido elevado en él y sin embargo tienen calificaciones que podemos calificar como buenas, como una B. ¿Cómo se podría mejorar? Déjeme que le haga primero un inciso sobre un tema. Vamos a ver. Las personas que hemos firmado este documento diciendo que el Nutri-Score, tal como está concebido, no puede ser implantado, se ha intentado un planteamiento por parte de las personas que han discutido nuestro documento como que estamos demonizando el Nutri-Score, etcétera, etcétera, y que esto es una lucha contra el Nutri-Score. Realmente a nosotros nos da igual que un etiquetado se llame Nutri-Score, que se llame Vitri-Score, que se llame lo que sea. Realmente el problema del Nutri-Score es que es el que se nos quiere implantar, pero con todos los defectos que tiene, que son muchos, ha llegado a un grado en el cual van modificando algunas cosas, el mensaje incluso sobre el Nutri-Score para intentar hacerlo digestivo. Por ejemplo, inicialmente plantearon que el Nutri-Score permitía comparar alimentos de distinta clase. Cuando eso se objetó y se discutió, ese mensaje lo retiraron y ahora dicen que no se permite comparar alimentos de la misma clase. Cuando nosotros hemos levantado el tema de la dieta mediterránea, porque el Nutri-Score tampoco apoya la dieta mediterránea, ahora todos los esfuerzos que están haciendo en la difusión sobre el Nutri-Score es que va en apoyo de la dieta mediterránea. Cuando se plantea que si no consideran las raciones, como hemos dicho antes, de consumo diario, sino los 100 gramos, dicen que no hay problema, que eso lo vamos a cambiar. El problema del Nutri-Score es que van planteando la herramienta como a un coche viejo que le están cambiando todos los días en el taller un tornillo y que al final lo van transformando, pero le van apareciendo tantos defectos nuevos que realmente llega un momento en el que nosotros, y yo personalmente, cuando yo he objetado contra el Nutri-Score, a mí yo no objeto contra el Nutri-Score, yo objeto contra un sistema de etiquetado frontal que es tan permisivo con ciertos productos y tan exigente con otros. Por ejemplo, los azúcares. Los azúcares en el concepto de clasificación de Nutri-Score nos dicen, yo no he visto, digamos, el programa estadístico que permite tratar porque eso no lo tenemos, pero se habla de que se consideran los azúcares. Pero el concepto de los azúcares, como el de la grasa saturada, son conceptos complejos. Miren, la leche y el yogur entero tienen azúcares por definición, porque la lactosa es un producto que forma parte de la leche. Afortunadamente, porque es un producto muy saludable. El problema es cuando tú añades azúcar extra a un producto que tiene sus propios azúcares.
entonces ya estás tomando una decisión que estás de alguna manera, pues, transformando ese alimento en otro distinto. ¿Y qué pasa con ellos? Dicen, tienen el concepto de azúcares. Si yo le quito la lactosa a un alimento y le añado la misma cantidad en azúcar, ese azúcar no es lo mismo nutricionalmente que la lactosa propia de la leche. Porque el azúcar intrínseco, el que lleva el zumo de naranja que yo exprimo, ese azúcar es un azúcar que va acompañada de componentes como vitaminas, antioxidantes, etcétera, etcétera, que interaccionan metabólicamente con su propio azúcar y hacen que ese azúcar propio no sea perjudicial. El problema ahí es cuando se añade el azúcar. Entonces, el concepto de azúcar que se utiliza en los artículos cuando dicen que se utiliza el azúcar como criterio de discriminación, es un concepto de azúcar genérico, pero es que el azúcar no es eso, el azúcar puede ser intrínseco o extrínseco. Y además el problema sí que está claro cuando se le añaden. Si al danonino le añaden azúcar, si al yogur, fíjense, por ejemplo, los yogures 00 no quieren decir que no tengan calorías, quieren decir que no tienen grasa. Entonces, es un término comercial, confuso y además malintencionado para intentar que la gente que cuida su peso y su salud coja un producto 00 que así le permite tener saciedad y no tomar calorías. Y sí que toma calorías, toma las calorías del azúcar añadido. Y ese azúcar añadido no sirve para, no tiene utilidad, llamémosle, ninguno para la salud. Es decir, el ser humano vive más sano con los alimentos, con su azúcar natural, llamémosle, que con el azúcar añadido. No aporta nada. ¿Qué aporta? Pues aporta que el azúcar es un producto que genera dependencia. Es como el glutamato, que se añade. Glutamato hay en los alimentos, pero se añade porque genera dependencia. De hecho, hay artículos que consideran que ciertos azúcares, sobre todo la fructosa, no solo es un azúcar, sino que es un tóxico. Y se ha demostrado que producen cambios en el cerebro que aumentan, que modifican y que generan dependencia de ese tipo de productos. El glutamato lo que hace es que te quita la sensación de saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se añade glutamato, se añade azúcar a un alimento, tú con el azúcar lo que estás buscando no te genera saciedad, que te genera dependencia. Entonces vas a tomar ese producto que tiene azúcar en lugar de tomar la alternativa. Y por eso la gente no toma yogures naturales no azucarados, porque es más bueno, está más bueno. Y ahora, si tú le colocas una calificación buena en la gama del verde al azúcar, a yogures con azúcar añadido, incluso de los niños, le he puesto el ejemplo del danonino, que citamos nosotros en nuestro documento, pues realmente estamos incitando a que se tomen productos que aumentan la dependencia y que generan mayor deseo de consumo. Entonces, hay una situación además perversa que favorece el Nutri-Score, que es que si hay un límite, por ejemplo, de 10 gramos para considerarlo mucho azúcar, pues la industria lo fabrica con 9,5. Entonces, jugando ahí con el límite de la grasa, con el límite del azúcar, etcétera, van desplazando a sus productos hasta el límite bueno y entonces al final sale un producto que sigue siendo perjudicial, que sí que le han quitado medio gramo, pero que realmente sigue siendo perjudicial. Y creo que si citáramos los 4 grandes problemas que tiene nuestra nutrición moderna, está el exceso de calorías, el consumo de sal, el consumo de azúcar y el consumo de grasa trans, que en España todavía no es importante, pero está creciendo. El consumo de azúcar hay que reducirlo. El azúcar añadido no sirve para nada. Debería de ser 0. El consumo, los grasa trans no entra a ser evaluado por el Nutri-Score. Da igual que tenga grasa trans que no tenga. La sal sí que está considerada y el número de calorías. Entonces, claro, al no hacer esta discriminación con el concepto del azúcar, nosotros
y permitir, como en nuestro documento tenemos citado, sacado de la página de Danone, la composición de dos alimentos que criticamos como prototipo, el danonino y otro, no sé si es uno de los bajos en calorías, de los bajos en grasa, me parece que es. Entonces estamos favoreciendo que los niños, las leches cada vez tienen más azúcar todas, cada vez son más dulces. Si ustedes prueban las leches que están tomando los hijos, que muchas veces los padres no las prueban y están dulces porque tienen azúcar. Entonces el azúcar es una herramienta de aumentar la dependencia, de aumentar el consumo y de favorecer productos que comercialmente es interesante su venta. Entonces lo del azúcar añadido es algo incomprensible. Claro, ¿qué solución dicen? ¿Que le bajarán el azúcar? Pues sí, el tornillo ahora va a ser que de 10 gramos pase a 9,5, por ejemplo. Es decir, no sé si esa es la cifra exacta. Pero entonces, que esto se resolverá. Entonces ellos, en las críticas que le hemos oído, que hemos procurado siempre desvelar cosas importantes, que sean constructivas, que permitan reflexionar sobre el tema, pues realmente el azúcar es otra de las más importantes. Profesor, le quería preguntar sobre los micronutrientes. ¿Por qué Nutri-Score no los tiene en cuenta? ¿Y esto qué implica? Vamos a ver, el tema es que Europa, porque hay un tema importante. Realmente es auténticamente sorprendente y frustrante que en Europa no haya un etiquetado honesto de los alimentos. Y España ya hace muchos años que perdió su capacidad para etiquetar porque depende de las normas europeas. Y por razones, digamos, comerciales, el etiquetado que hay actualmente en los alimentos es vergonzoso porque es malintencionado. Ni con una lupa a veces se ve, porque si tú intentas verlo con lupa muchas veces la letra está borrosa o no está en el envase del yogur, sino que está en el envase general que tú no te traes o lo tiras y quieres saberlo y no lo sabes. O sea, eso es una cosa de vergüenza, pero bien justificado, razones comerciales que hace que la industria no le interese que haya etiquetado. Y de hecho hay muchas industrias que se han posicionado contra el Nutri-Score y otros en favor según sus propios intereses. ¿Qué sucede? Que Europa, que tenía que tomar una decisión, ha hecho unas recomendaciones que tienen que ser las fundamentales en las que se base la catalogación de los alimentos. Por ejemplo, ha dicho lo del azúcar. Dice lo de la grasa saturada, que eso es otro gran error. Y entonces han ido ahí y las calorías, la sal. Entonces, Europa da unas normas generales, pero Europa no ha metido en esas normas generales los micronutrientes. Claro, el que los burócratas de Europa hayan dado unas normas no quiere decir que esas normas tengan que ser exclusivamente las que se utilicen. Entonces, una herramienta que fuera positiva y que quisiera de verdad mejorar la nutrición tendría que haber planteado una alternativa en la cual se añadieran y consideraran otro tipo de conceptos que son muy importantes para la salud. Porque fíjese que los micronutrientes son un desarrollo explosivo de los últimos 10 años. Y yo no sé de qué año es, pero es de bastantes años ya, la normativa europea para regular eso. Entonces, realmente el mundo cambia, la ciencia cambia, van apareciendo los conceptos, cada vez tienen más peso los micronutrientes. Y entonces Europa en su normativa general no los consideró, se limitó en calorías, bla, bla. Entonces, el Nutri-Score, si de verdad tuviera un respaldo científico de científicos preocupados por la salud, tendrían que haber tenido en cuenta que ese tipo de marco de la Unión Europea no debería de ser el único y tendrían que haber tenido en cuenta a otros, que es lo que le pasa al aceite de oliva. Entonces, por eso no consideran a los nutrientes. Pero claro, no consideran a los nutrientes que no quieren considerar. Porque nutrientes, llamémosle micronutrientes, pero sí consideran, por ejemplo, a la grasa saturada, que es otra también conflictiva, pero no consideran a la grasa trans. Y la grasa trans es grasa, es un tipo de grasa, igual que consideran a la grasa saturada, deberían de considerar a la grasa trans. ¿Por qué? Porque no interesa. Fíjense, los alimentos que llevan este tipo de componentes conflictivos, en un estudio hecho en un hospital catalán hace un par de años, se calcula
que más del 30% de las calorías que toma un niño ahora en España son alimentos que se catalogan en un término que se llama ultraprocesados, donde está la grasa trans, donde está el glutamato, donde están los nitratos, donde están colorantes, gasificantes, el ácido fosfórico, que tan rico en la Coca-Cola, tan rico me refiero, tan abundante. Entonces, el problema es que tampoco eso se considera en el Nutri-Score. Entonces, están obviando conceptos que en la nutrición moderna son muy importantes, porque del glutamato hace 10 años no se oía hablar. Como, o de los nitratos, la OMS, su memorándum sobre la importancia como cancerígeno de las carnes ultraprocesadas vinculadas a los nitritos, a las nitrosaminas y a los nitratos desde hace 3-4 años. Entonces, claro, es que realmente un alimento que lleve esos componentes que te puede generar un producto canceroso habría que cuestionarlo. Pero claro, la normativa es más antigua y entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, estamos teniendo, creo, una herramienta de la época de lo que importaba en la nutrición, no eran los alimentos, importaban los macronutrientes, lo gordo, ni los micronutrientes, ni los... Actualmente, ningún investigador trabaja viendo a ver si la grasa saturada es mejor que la grasa monoinsaturada. No. Ahora lo que investigamos es si un alimento que tiene grasa monoinsaturada, como el aceite de oliva, es mejor o peor que otro que a lo mejor tiene también grasa monoinsaturada, como es la colza, pero que no tiene micronutrientes. Entonces, antiguamente se comparaba el beneficio de la colza frente al aceite de oliva. Ahora no, ahora se compara el beneficio de la colza frente al aceite de oliva virgen, que es otro producto distinto. Entonces, todos estos conceptos nuevos de micronutrientes, de que lo que importa no son componentes como aislados, como sal o azúcar, sino que lo que importa es el conjunto, que si el azúcar es intrínseca o extrínseca, que si la grasa monoinsaturada saturada que procede de una carne procesada no es lo mismo que la grasa saturada que tiene el aceite de oliva, que también tiene grasa saturada. Y la grasa saturada es otro de los componentes perniciosos para calificar mal al Nutri-Score. Esos conceptos, actualmente lo que interesa es el origen de dónde vienen esos nutrientes, o sea, los alimentos. Entonces, el problema es que todo este tipo de conceptos modernos, digamos, están ausentes y claro, ya llega al grado, el aceite de oliva era el prototipo porque llega al grado en que cuando nosotros investigamos con aceite de oliva hace 30 años, investigamos con aceite de oliva, ahora no, ahora investigamos con aceite de oliva virgen, virgen extra. Entonces, para mí, el planteamiento del Nutri-Score, que sí que se ceñirá a la normativa de la Unión Europea, es totalmente anticuado, obsoleto. Y realmente, ya le digo, lo que hay es que elaborar, si quieres ser el Nutri-Score, que se elabore, pero ahora sí que hay tecnología de inteligencia artificial para tú meter un alimento y los 20.000 o 5.000 o 2.000 o 300 o 500 componentes de ese alimento puedan ser analizados en un programa para decidir si ese alimento es realmente A, B, C o D. Ese es otro tema. ¿Qué diferencia hay entre la A, B, C, D o E? Pues una diferencia de colores y una diferencia arbitraria. Nadie ha demostrado que el A sea mejor que el B, ni peor, y que tengan que ser 5 o que tengan que ser 3. Entonces, se han puesto 5 colores, pues será para ir colocando a cada uno en su colorcito, pero o sea, parece un etiquetado un poquito. Y luego hay otro tema también, y con esto acabo, que hay etiquetados, por ejemplo, hay unos chilenos, y creo que la norma de la Unión Europea iba por ese camino, pero según creo, pero el Nutri-Score yo no he visto que lo considere, que es en los alertas. No tome este alimento que tiene azúcar añadido, no tome este alimento que tiene muchas calorías, no tome este alimento que tiene mucha grasa. Sea cuidadoso tal, porque claro, un diabético en un yogur con azúcar, aunque sea poca o mucha, tiene que tener una alerta que le diga, este alimento tiene azúcar añadida. Entonces, también no existe eso en el Nutri-Score, sí existen en otros etiquetados. Todo esto es cuestión de que estamos en una época, la ciencia ha avanzado mucho, el Nutri-Score debería ser una herramienta probablemente que lo de ahora sea mejorable dentro de 5 años y tendría que ser una herramienta en continua mejoría. Pero el Nutri-Score
Bueno, parece que se ha encontrado en un parque de fósiles y lo han colocado y lo quieren mantener igual que era. Y no están, y los cambios que están haciendo son cambios más de lavado de cara. Vamos a quitar el aceite de oliva y liquidamos el problema de España, que por cierto, si se quita el etiquetado del aceite de oliva en Europa, que 2/3 de nuestro aceite se venden en el extranjero y un tercio nos lo tomamos nosotros, un tercio lo toma Europa y otro va afuera. El aceite de oliva envasado que aparezca en Europa sin etiqueta o con una etiqueta roja, me da igual, mientras que eso va a ser, digamos, disuasorio para la compra de ese producto. Entonces, esta es mi visión general del tema, que los etiquetados son necesarios, son urgentes, porque hay que luchar contra la presión de la industria. Y sin duda ninguna, Nutri-Score da la impresión de que la industria está presionando para que las cosas vayan por el camino que están yendo. Y lo que yo ya me sorprende es por qué el gobierno español tiene tan claro que o Nutri-Score o Nutri-Score. Y no hay argumentos, no hay debate, no participa en este debate, no ha aparecido nunca el ministro para dar razones. Si nos han dado aviones para que metamos en Nutri-Score, pues que sepamos que no han dado aviones para... Pongo por caso, por poner un ejemplo especulativo, que no será cierto, pero tenemos que saber por qué tiene ese interés el ministerio en implantar el Nutri-Score, es que lo ignoramos. Y por razones científicas no, por una razón, porque muchos científicos nos oponemos a este tipo de decisión. Y no es una decisión de personas aisladas que estamos saliendo. En los demás de 100 investigadores que firman nuestro documento, no sé si alguno... Aviso de calendario 11 horas. Puede que alguno pertenezca a institutos de empresas relacionadas con la nutrición. Pero en el otro documento hay muchos investigadores que participan en institutos de empresas relacionadas con la nutrición. Entonces hay un debate, no está claro, tenemos opiniones divergentes, a lo mejor nos llevamos razón nosotros, lo llevan los que apoyan el Nutri-Score, bueno, pues muy bien. O políticamente se dice, se pone y se acabó la discusión, pues muy bien. Pero estamos aquí en esta situación, digamos, que se ha intentado ambivalente y que bueno, que realmente no la comprendemos. Sí, Le he hecho un alegato muy largo. No, la verdad que nos está dejando todo súper claro, y yo creo que es bueno que también la gente que nos vea lo tenga todo claro, y ahora también hablaremos un poco de los consumidores, ¿no? Sí. Sí, porque bueno, has comentado ya un poco que bueno, al principio se decía otra cosa, pero luego se cambió el discurso a que Nutri-Score es para ayudar a elegir entre productos de una misma categoría, pero no sé si por la parte de los consumidores ellos lo entienden así o simplemente se van a quedar con que si ven un producto rojo ya es malo. ¿Están preparados los consumidores para entender este etiquetado? Vamos a ver, no están preparados. El otro día yo me reuní con un grupo de personas relacionadas con... porque querían conocer mi opinión sobre el tema, precisamente sobre el tema de las denominaciones de origen de aceite de oliva. Y yo les eché en cara que en Andalucía, en Córdoba, digo, yo cuando a los alumnos de medicina de mi facultad, que son personas muy motivadas en quinto, sexto curso, muy avanzadas, que qué es el aceite de oliva, que qué es el aceite de oliva virgen extra o de orujo, no lo sabe ni el 5%. Pero ni incluso personas que vienen del sector rural. Si del aceite de oliva no sabemos nada, eso significa que de formación en nutrición no tenemos absolutamente ninguna, porque entre otras cosas, además, hay mucho interés. Es decir, hay una encuesta que se hizo en Europa para intentar saber y pedirle a los consumidores opinión sobre hacia dónde deberían de evolucionar los modernos alimentos. Hay una línea ahora de alimentos, que no sé si los conocen ustedes, que se llama la alimentación disruptiva, que es algo absolutamente fantástico, pero fantástico en sentido positivo. Que, por ejemplo, el tema de la sustitución de las carnes para evitar el calentamiento global por carnes de origen carnes de agricultura celular o de origen vegetal, no solo que en la hamburguesa no la rellenen de productos vegetales, no, sino que incluso se generen productos que están rellenos de carne, pero que no son la carne tradicional.
Entonces, realmente, es decir, con los conceptos están evolucionando muy rápido. Si no hay conocimientos básicos, no se puede pretender que la gente vaya a seguir este hilo argumental y que se informe. Entonces, pero es que en los colegios y en los institutos no se da ninguna formación. Ya le digo que llegan los alumnos a la Facultad de Medicina absolutamente ignorantes. Y yo se lo planteaba a ellos este tema porque yo hice una iniciativa, lo intenté precisamente en Córdoba, con la Delegación de Salud, es decir, con las autoridades institucionales, de potenciar la formación en nutrición en los centros de secundaria. Y bueno, aquello no fue demasiado bien porque no acababa de ver clara la autoridad educativa dónde, cómo lo metías, que si tal y tal, y eran todo, no eran ayuda al tema. Entonces, se necesita una reflexión profunda por parte de nuestras autoridades políticas, pero que esta demanda la deberían de hacer aquellos que producen alimentos que son saludables, para intentar potenciar la formación que tendrá que empezar en la educación más básica para formar a los futuros consumidores. Yo creo que actualmente ciertos youtubers están haciendo y ciertos blogueros están haciendo una buena labor, pero eso no está bajo control. Es decir, algunos sí y otros no tanto. Algunos quieren formar porque son profesionales y de nutrición y quieren formar a la gente, pero otros lo que quieren es tener visitas y por tanto son los únicos que están haciendo una formación, llamémosle activa, que la gente, y yo lo veo por mi hija y mi familia más joven, que mira los tweets y mira los medios, los blogs y tal, para intentar formarse. O sea que hay un vacío tremendo. El consumidor no está preparado. Y claro, decirle al consumidor, mire, no compre esta leche que es roja. Desayune mejor con Coca-Cola que tiene un color verde. Eso se le va a decir a la gente, aunque sean productos de distinta clase. ¿Por qué? Porque yo sé que en ciertos sectores de personas con una situación nutricional muy curiosa y muy preocupante que hay actualmente en el mundo, que se llama inseguridad nutricional, que mucha gente desayuna en Córdoba, en ciertos sectores de población, Coca-Cola y no desayunan con leche. Entonces, ¿cómo tú le vas a explicar a una persona que no tiene idea de nutrición, que le supondría un esfuerzo y que no viene la formación desde detrás y por tanto puede que sea tarde para adquirir conceptos, que yo no quiero comparar alimentos de la misma clase, que de distintas clases? Pues muy bien, pues lo dirán. Entonces realmente lo dirán, pero no va a tener eso ningún tipo de eficacia porque no estamos formados en nutrición, desgraciadamente. ¿Y cree que haría falta algún tipo de ensayo con grandes muestras de población para comprobar si realmente Nutri-Score puede ayudar a tomar mejores decisiones? Vamos a ver, esto sería un imperativo científico. Es decir, a un científico nunca le deberías de convencer si tú no le demuestras, como nos ha pasado con la vacuna, que por muy positiva que sea la vacuna, hasta que no se ha visto que de verdad el grupo A que toma la vacuna va mejor que el grupo B que no recibe la vacuna y que por tanto hay que vacunar, nunca lo va a convencer. Y hay que hacer un estudio en que se compare el A y el B. ¿Qué pasa? Son estudios caros. Pero es que estamos hablando aquí de un vacío de etiquetado de hace 15 o 20 años por parte de la Unión Europea y que ahora hay que rellenar. O sea, que es que realmente esto no es que yo tengo un Nutri-Score aquí que unos cuantos amigos hemos diseñado y que queremos imponerlo, no, esto es que es un tema de Europa. Y Europa, ¿cómo va a decidir? Porque no sé si saben ustedes que actualmente en Europa hay 5 o 6 etiquetados circulando, varios países se han asociado a uno, otros a otro, y luego van a decidir cuál escogen. Y nos tememos que la elección del etiquetado sea o por presiones comerciales o por número de países. Pero los países que tienen más capacidad en la industria alimentaria pueden presionar para que se escoja el suyo que a ellos les interesa.
Y eso no puede ser que se elija por esas razones. Científicamente no puede ser. Y por tanto, Europa no debería eso de permitirlo. Y el único modo de saberlo sería compararlo. Porque a lo mejor se demuestra que en vez de 5 categorías con 3 es suficiente y simplificamos el tema. O a lo mejor resulta que funciona mejor que vayan alertas. Esto, si usted es delgado, lo puede tomar, pero si no, no. Esto el azúcar tiene, que lo otro tiene. A lo mejor un sistema de esos fácil, porque la gente ve el A, B, el C y el D, y mucha gente al final puede que no sepa si el A es el bueno o el D es el malo. Entonces, si tú tienes una alerta, o sea, buscar un sistema y ahora validarlo. Y la única validación científica que tú puedes realizar es comparar en grupos cuáles van mejor. Lo puedes comparar con objetivos que se llaman subrogados a medio plazo, como es, por ejemplo, ver si en un año ganan más peso unos que otros. O con objetivos también más sencillos, como es que si el colesterol o la glucosa o la tensión arterial va mejor en unos que en otros. Pero es que a los científicos se nos ha exigido que para en el mundo científico poder decir que el aceite de oliva es saludable, hemos tenido que hacer un estudio con dieta mediterránea y con aceite de oliva demostrando si lo que hay es que se mueren más personas o que hay más enfermedades cardiovasculares. No simplemente que si sube o baja el colesterol, porque nos decían, y nos decíamos nosotros, bueno, a mí que me da que suba el colesterol que baje el colesterol. A mí me da igual, yo lo que quiero es no morirme ni tener la enfermedad. Entonces, nosotros los científicos, en el mundo científico, cuando hemos ido a los congresos, hemos presentado nuestros datos, nos han dicho que muy bien, que eso está fenomenal, que tiene usted en la sangre menos antioxidantes. Me parece extraordinario, pero ¿y luego qué? Pues luego es que se mueren, que tienen más enfermedad. Entonces, ¿cómo puede estar el Nutri-Score que se pretende imponer en Europa, un país de 300 millones de habitantes, que tiene unos presupuestos y que un estudio, que un grupo realizarlo? Nosotros estamos haciendo ahora un estudio en 1000 y pico personas que creemos que dará la luz a lo largo del año y nuestro grupo lo ha hecho, pues nos ha costado mucho esfuerzo conseguir 3, 4, 5 millones a base de ayudas de un sitio o de otro, pero es que para Europa un estudio de 20 millones de euros que probablemente sea menos de lo que costó el Predimed, permite hacer un tipo de estudio de esta índole y dejar cerrado el tema de si sí o de si no. Entonces eso sería cerrarlo con argumentos científicos. Entonces creo que sería imperativo. Y ya le digo, podría hacerse con objetivos subrogados inicialmente. Si se ve que están más gordos los que usan el Nutri-Score, a lo mejor ya no hay que hacer el estudio de ver si tienen más enfermedades o se mueren más o se mueren menos y viceversa. Entonces realmente el tema es que es otro debate al que no se ha querido entrar por parte de las personas que propugnan el Nutri-Score. Hay un estudio que se ha hecho por un grupo de epidemiología de la Universidad de la Autónoma de Madrid, el profesor Rodríguez Artalejo, en el que lo que han visto es que en un estudio que ellos hicieron hace 10 o 15 años, en el que se recogió lo que comían, pues han intentado lo que comían clasificarlo en los niveles del Nutri-Score y han visto que efectivamente tenían más perjuicio los que tomaban alimentos que estaban en la calificación negativa del Nutri-Score. Pero curiosamente hay otro estudio que ha demostrado que si tú haces ese análisis y metes en ese análisis el aceite de oliva como alimento saludable, todavía se muere menos gente. Esos son estudios muy indirectos, porque no son estudios hechos con dos poblaciones como lo de la vacuna, que tal, sino que son estudios más indirectos, observacionales, que se denominan, utilizando datos antiguos que no existía el Nutri-Score entonces y que con un juego informático han intentado, digamos, analizar el tema, pero esos son estudios muy indirectos que realmente no tienen solvencia. Ni lo tiene ver que, como se ha dicho, que analizando la cesta de la compra de los que usan el Nutri-Score, la cesta de la compra de los que usan Nutri-Score es 9% más saludable. Realmente más saludable, ¿por qué? Porque usan más productos de Nutri-Score y 9%, ¿eso qué repercusión tiene? ¿Tiene de verdad repercusión en la salud ese 9%? O a ver si es en negativo en vez de en positivo. Entonces no se puede. Este debate no se podría cerrar sin hacer ese tipo de estudios. Son estudios epidemiológicos, como no se ha permitido que la vacuna, por hacer una pruebecita, se tire para adelante y nos empecemos a vacunar.
Profesor, usted encabeza un manifiesto con más de 100 científicos en contra de Nutri-Score. Ya nos ha comentado un poco cuál ha sido la respuesta del Ministerio, pero queríamos saber qué otras acciones van a seguir haciendo. Nosotros como grupo somos un grupo que ocasionalmente se ha reunido para firmar ese documento que más que en contra del Nutri-Score, como le decía antes, es denunciando defectos que creemos que son muy graves en Nutri-Score y que no debe de recomendarse su implantación. Nosotros no somos una oficina ni tenemos, vaya, de hecho, yo que ahora soy emérito he sido portavoz de este grupo por razones puramente logísticas de que los investigadores están en sus laboratorios y de que no tienen tiempo de meterse en esta historia. Nosotros como científicos tenemos claro que teníamos que enviarle a la sociedad un mensaje de que todo no era blanco ni todo era negro, de que nosotros como científicos, sin compromiso desde el punto de vista de intereses personales, de financiación propia, de que estemos recibiendo dinero de la industria alimentaria y de razones, digamos, de conflictos de intereses, que pensamos que el Nutri-Score tiene defectos que no deberían de aceptarse para su implantación. Y hemos cumplido con esa misión informativa. Me consta que en del sector de aceite de oliva, creo que el Grupo Socialista, y no sé si en el Senado también, el Senado, incluso con apoyo de todos los grupos, han sacado adelante algún documento, digamos, apoyando la necesidad de defender el aceite de oliva y de tomar iniciativas de tipo educativo y formativo en la población, como comentábamos antes. Pero nosotros como grupo de científicos somos un grupo que nos hemos reunido para eso puntualmente, para que la sociedad conozca cuáles son nuestras opiniones. Y creemos que esto ha pasado a una dimensión política. Es decir, que nosotros hemos planteado el debate, somos una prueba de que no hay homogeneidad por parte de los científicos en las opiniones sobre el Nutri-Score. Hemos puesto en evidencia la importancia que tiene en positivo tener un etiquetado que sea transparente, que proteja al consumidor. Se han pronunciado sociedades científicas con documentos muy interesantes, como es, por ejemplo, la FESNAT, que es la Federación de Sociedades de Nutrición, que creo que han firmado el documento unas 8 o 10 sociedades de nutrición, un grupo Tristolemos, etcétera, etcétera. Y hemos participado nosotros en este debate ya como independientes, digamos, y sin vinculación de estar financiados porque no somos un grupo funcional, digamos, por la industria, y poner en evidencia este tipo de defectos, pero no es nuestra intención, digamos, dedicar más tiempo que el que hemos dedicado a lo que era nuestra obligación, que era exponer el tema. Pues muchas gracias, profesor Francisco Pérez. Creo que nos ha dejado todo bastante claro. Seguiremos con estas entrevistas y le dejo para que ya pueda tomarse un buen desayuno con un poquito de aceite. Vale, muchas gracias y igual buen momento les deseo ya a ustedes.